A veces creemos que quien evita el amor es frío. A veces pensamos que quien se aleja no siente. Pero la mayoría de las veces, detrás del rechazo, hay una historia que dolió demasiado pronto. Hoy vamos a mirar a un personaje que sin querer se convirtió en símbolo del corazón endurecido, el Grinch. Una figura verde, gruñona y solitaria, que representa con humor y verdad lo que ocurre cuando una herida de la infancia se convierte en una coraza. Hoy es nuestro episodio número 20. Celebramos ya 20 episodios juntos. Así que quiero pedirles que dejemos de ver al monstruo y empecemos a ver al niño. Vamos a desarmar esa coraza, entender su origen y aprender de ella, porque lo que el Grinch vivió, aunque parezca caricatura, lo hemos vivido muchos en silencio. Porque si miramos de cerca la historia del Grinch, no es sobre un villano que odia la Navidad, es la historia clínica de un adulto con una herida de la infancia no sanada, que construyó una muralla de cinismo para no volver a ser lastimado. Hoy vamos a subir a la cima del monte Crumbit para analizar psicológicamente al Grinch. Vamos a entender por qué su corazón era 2 tallas más pequeño, cómo el trauma nos aísla y, lo más importante, cómo el dolor de volver a sentir es el único camino para sanar. Yo soy Reina Ramírez y esto es Alma de Guía. Para entender al Grinch adulto, tenemos que mirar al Grinch niño, especialmente basándonos en la película del año 2000, la de Jim Carrey, que nos muestra su pasado. Imagina a un niño distinto, curioso, sensible. Un niño que creció en un lugar donde la alegría ajena era regla y su diferencia era burla. Ese niño era el Grinch. El Grinch no nació odiando, nació diferente. Y hay una escena clave. Él está en la escuela. Es un niño sensible que quiere impresionar a Marta May. Hace un regalo con sus propias manos, creatividad y vulnerabilidad. E incluso intenta afeitarse para encajar y que no se burlen de su apariencia. ¿Y qué recibe a cambio? La risa cruel de toda la clase. La película muestra su infancia marcada por ridiculización, rechazo social, un momento humillante que él interpretó como prueba definitiva de que no vale. Y ese instante, ese momento aparentemente pequeño, definió su relación con el mundo. El Grinch no se volvió frío, se volvió protegido. Porque cuando un niño se le hiere la dignidad, no deja de sentir, se esconde. Aquí identificamos claramente 2 heridas que describe Liz Bourbeau. El mensaje profundo: no soy suficiente para ser amado. El niño rechazado aprende a anticipar el abandono y actúa antes de ser herido de nuevo. Rechaza para no ser rechazado. Segundo, la herida de humillación. Ser avergonzado públicamente en un momento de vulnerabilidad. En psicología, sabemos que la vergüenza es una de las emociones más tóxicas y dolorosas. Para un niño, ser el objeto de burla es devastador. En ese momento exacto, el niño tierno muere y nace el Grinch defensivo. Rompe el regalo, grita, odio la Navidad y huye a la montaña. Ese es el momento del trauma y la decisión que toma su psique: nunca más permitiré que me lastimen. Si el mundo me rechaza, yo rechazaré al mundo primero. También tenemos la vergüenza interiorizada. Goffman y la psicología social lo explican. La humillación repetida crea un yo que se mira desde la crítica, no desde el cariño. Ese es el Grinch. Se observa desde el lente del otro y cree que ese juicio
es verdad. También hay una estrategia de evitación, que aquí podríamos tener la teoría del apego de Ainsworth. Cuando un niño siente que expresar afecto no es seguro, desarrolla un apego evitativo. En la adultez, prefiere el aislamiento para no exponerse a la vulnerabilidad. También tenemos la desregulación emocional. Guarda rabia, tristeza y miedo sin poder nombrarlos. No es que no siente demasiado y por eso se desconecta. Ahora, veamos al Grinch adulto. Vive solo, en una cueva, alejado de la sociedad. En el episodio 18 hablamos del adormecimiento emocional. El Grinch es el ejemplo perfecto. Su corazón, 2 tallas más pequeño, no es una condición cardiológica, es una metáfora perfecta de la restricción emocional. Cuando sufrimos un trauma relacional, nuestro mecanismo de defensa suele ser el aislamiento. Nos decimos, la gente es mala, la gente es ruidosa, la gente es codiciosa. Nos contamos una historia donde nosotros somos los superiores y ellos son los tontos. El Grinch desarrolla lo que en psicología llamamos formación reactiva. Es un mecanismo de defensa psicológico donde una persona actúa o expresa sentimientos y comportamientos completamente opuestos a sus deseos, impulsos o emociones inconscientes e inaceptables, buscando protegerse de la ansiedad que estos le generan. Como ser exclusivamente amable con alguien que se detesta o manifestar hostilidad hacia un objeto de deseo. Es un intento inconsciente de ocultar o anular lo que se siente realmente, a menudo con una exageración que denota la fuerza de lo reprimido, y fue un concepto clave desarrollado por Sigmund Freud y Anna Freud. El Grinch oculta su deseo de pertenencia bajo una capa de odio y desprecio. Dice que odia la Navidad, pero en realidad odia sentirse excluido de ella. Dice que odia el ruido, pero lo que le duele es el silencio de su propia soledad. Como vimos en el episodio de Frankenstein, el Grinch también es una criatura que se vuelve monstruosa porque le negaron el amor. Su cinismo es solo la costra de una herida que sigue sangrando. Algo crucial, el Grinch sí quiere formar parte del mundo, pero el miedo al dolor pesa más que el deseo de amar. Sobre el adormecimiento emocional que veíamos en los episodios pasados, en el Grinch encontramos que el enojo es un disfraz, el aislamiento es un mecanismo de defensa, la indiferencia es una ilusión, el corazón sigue ahí, esperando. Desde la neurobiología, cuando intentamos no sentir, la amígdala permanece hiperactiva, el cuerpo retiene tensión, la mente se vuelve más reactiva, no menos. El sistema nervioso entra en modo vigilancia constante, es decir, nada se apaga, todo se acumula. Filósofos como Kierkegaard y Buber dirían que evitar sentir es evitar existir. La emoción reprimida no desaparece, se convierte en distancia, en cinismo, en soledad. ¿Qué pasa cuando alguien se atreve a cruzar la muralla? Aquí entra Cindy Lou Quien. Ella representa la inocencia, pero también la mirada compasiva, muy parecido a lo que vimos en el episodio 19 con el Principito y el Zorro. Todos los Quien ven al Grinch desde el miedo o el juicio. Cindy Lou lo ve con curiosidad. Ella hace lo que un buen terapeuta haría, investiga la historia. Ella va y entrevista a las tías, a la maestra, a Marta May.
ella entiende que la conducta del Grinch es solo el síntoma, pero la causa es el dolor antiguo. Cindy Lou le ofrece al Grinch algo que él no había tenido en años: validación y pertenencia. Lo invita a ser parte del Quién Júbilo del año. Y ojo, el Grinch al principio lo duda. Va, pero vuelve a ser humillado por el alcalde, lo cual revive recuerdos traumáticos y refuerza su odio por la festividad. Esto es muy realista. La sanación no es lineal. A veces intentamos confiar, nos vuelven a herir y nuestra defensa se vuelve más fuerte. Por eso decide robar la Navidad esa noche. Llegamos al clímax. El Grinch se ha robado todo. Está en la cima de la montaña, esperando oír los llantos de los Quién. Pero en lugar de llantos, escucha cantos. Los Quién, despojados de sus cosas materiales, lo esencial es invisible, ¿recuerdan? Siguen celebrando la unión. En ese momento, la estructura lógica del Grinch se rompe. Se da cuenta de que la Navidad y la vida no se trata de cosas, sino de conexión. Y aquí viene mi parte favorita y el análisis profundo. El corazón del Grinch crece 3 tallas. En la película, cuando esto pasa, el Grinch se dobla de dolor, llora y grita: ¿qué me está pasando? Me siento. Esto es brillante porque volver a sentir duele. Cuando llevas años anestesiado, como hablamos en el episodio 18, el retorno de la sensibilidad es abrumador. Es una hipertrofia emocional. Sentir amor, culpa, alegría y arrepentimiento todo de golpe es casi insoportable. Pero ese dolor es el dolor del parto. Es el dolor de nacer de nuevo. El Grinch no muere de ese dolor, se expande. En resumen, el Grinch cambia por 3 razones esenciales. Primero, la vulnerabilidad de Cindy Lou. Ella lo mira sin juicio. Ese te veo rompe el patrón aprendido. Es un espejo limpio, libre de burla. Desde la psicología relacional, un solo vínculo seguro puede iniciar la reparación emocional. Segundo, la exposición al afecto auténtico. Cuando observa la Navidad sin regalos, solo amor, algo cruje dentro de él. Ve lo que nunca tuvo. La emoción reprimida empieza a moverse. Tercero, un acto simbólico. El corazón que se expande. Cuando su corazón crece, no es magia. Es metáfora de la ampliación emocional, la capacidad de sentir más allá del miedo. Ese instante representa el despertar emocional, cuando el cuerpo reconoce que ya no está en peligro. La película termina con el Grinch sentándose en la mesa, partiendo el asado. Ha sido reintegrado a la comunidad, no porque se volvió perfecto, sino porque permitió ser vulnerable. El Grinch nos recuerda que nadie nace frío, nadie nace huraño, nadie nace aislado. Son respuestas, mecanismos, puertas que cerramos para sobrevivir. Pero también nos muestra que esas puertas pueden abrirse, a veces con un gesto, a veces con una mirada, a veces con una voz interior que por fin dice: no quiero seguir huyendo. En este episodio número 20, te dejo esta reflexión. Todos tenemos un pequeño Grinch dentro, una parte de nosotros que vive en una cueva fría, que critica a los demás, que dice: el amor es una tontería, o la Navidad es hipocresía. Esa parte no es mala, esa parte es tu niño herido, que un día fue objeto de burlas o se sintió solo y decidió que era más seguro odiar que amar.
Esta Navidad o en este momento de tu vida, te invito a ser tu propia Cindy Lou. Sube a esa montaña interior, busca al Grinch y no lo regañes, no le digas que cambie, solo invítalo a cenar. Escúchalo y recuérdale que aunque el mundo a veces duele, tener el corazón abierto sigue siendo la única forma real de vivir. Gracias por estos 20 episodios. Gracias por atreverte a sentir. Yo soy Reina Ramírez. Les mando un abrazo que haga crecer su corazón 3 tallas. Nos escuchamos pronto.